Gracias, honorable concejal Juan Carlos, por la oración con la cual damos inicio a esta sesión programada para el día de hoy, 23 de agosto, siendo las 8:30 de la mañana, damos inicio. Señora secretaria, por favor, llamar a lista y verificar quórum. Álvarez Bejarano Elkin Farid. Muy buenos días. Presente. Caldas Ramírez Juan Carlos. Buenos días para todos, presente. Carranza Medina Noranelli. Muy buenos días, bendiciones para todos, presente. Cubides Vaca Ina Liliana. Buenos días, presente. Galindo Jenny Esperanza. Buenos días, presente. García Olin Niray. Presente. Londoño Zuleta Didi Marbey. Presente. Perilla Moreno Angie Carolina. Puentes Barbosa Andrés Felipe. Presente. Rincón Leguizamón Diana Juliet. Río Bueno Romero Rullanet. Muy buenos días para todos, presente. Roa Salgado Diana Milexi. Telles Guerrero José María. Buenos días, presente. Sí hay quórum decisorio, señor presidente. Muchísimas gracias, honorables concejales. Señora secretaria, por favor, leer el orden del día para hoy, 23 de agosto. Orden del día para hoy, 23 de agosto del 2025. Primero, llamado a lista de verificación de quórum. Segundo, discusión en segundo debate, proyecto de acuerdo 013 el 5 de agosto del 2025. Tercero, proposiciones y varios. Cuarto, citación a próxima sesión. Honorables concejales, ha sido leído el orden del día para hoy, 23 de agosto. Quienes estén de acuerdo a aprobarlo, por favor, votar. Aprobado con 11 votos. 12. Muchísimas gracias. Honorables concejales, por favor. Señora secretaria, continuamos con el orden del día. Segundo, discusión en segundo debate, proyecto de acuerdo 013 el 5 de agosto del 2025. Una vez más, darle la bienvenida a todos los honorables concejales, a honorable concejal Diana Milexi Roa, que ya hace presencia en el recinto. Darle la bienvenida el día de hoy a esta sesión programada a la administración municipal en cabeza del doctor Ovelio Lugo, secretario general, y la doctora Angie Molina, doctora directora de Talento Humano, quien nos acompaña en este día para continuar con el debate y la socialización del proyecto 013. Don Daniel Correa y los que nos acompañan en el día de hoy en el recinto, también darle la bienvenida. Muchas gracias por estar el día de acá. Continuamos con esta socialización, este debate, proyecto por el cual se fijan las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleos y se fijan el salario mensual del alcalde del municipio de Villanueva Casanare, proyecto que se le ha asignado como ponente el honorable concejal Niray García, a quien le doy el uso de la palabra y el manejo de la sesión para que continúe con la socialización de este importante proyecto. Muy buenos días, honorable concejal, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Un saludo especial para todos los concejales. Saludo especial también allí para la doctora Angie, para el doctor Rogelio, para nuestros amigos allá que nos están acompañando. Gracias por estar en este lugar. Señor presidente, sí, fui ponente, delegado ponente para este proyecto, el cual hoy es el segundo debate acá en plenaria. La sesión pasada, donde se debatió este proyecto, pues sí, se buscaron algunos cambios, se buscaron algunas peticiones por parte de algunos concejales, y entonces pues hoy queremos escuchar esas peticiones. Entonces por eso le quiero dar la palabra al doctor Ovelio para que sea contestando los requerimientos o los requisitos que algunos concejales pidieron. Entonces, doctor Ovelio, muy buenos días, tiene usted el uso de la palabra. Muy buenos días, honorable concejal Niray García, y a cada uno de los honorables concejales que están presentes en el recinto. Darle gracias a Dios y desde luego a toda la comunidad que nos observa en este día, un saludo especial
y manifestarles que el saludo también es extensivo de nuestro señor alcalde Héctor Fernando Vizcaíno Cagüeño, al honorable concejal, a los concejales y a la comunidad en general. Manifestarles que en efecto me acompaña en el día de hoy la directora de Talento Humano, la doctora Angie Molina, la cual le manifiesto que entreguemos las solicitudes que requirieron en la pasada sesión los honorables concejales relacionados con la certificación de recursos en Hacienda con valores, igualmente lo relacionado con los otros datos que solicitó la honorable concejal Diana Milexi, igualmente considero que ellos son los concejales que solicitaron, Arbey también, relacionado con el costo del retroactivo de que tendríamos que asumir en este momento y el costo de la nómina. Entonces, con el merecido respeto, honorable presidente y ponente, le cedo la palabra a nuestra directora de Talento Humano, la doctora Angie Molina, perdón. Gracias, doctor Ovelio. Antes de darle la palabrita a nuestra doctora Angie, quiero darle una participación a nuestro honorable concejal Felipe, que tiene alguna intervención. Concejal Felipe, tiene usted el uso de la palabra. Buenos días para todos. Buenos días, Daniel. Buenos días, Aldair. Listo, Carito. Pues nada, muchas gracias por los saludos. Decirle al señor alcalde que igualmente le enviamos los saludos más afectuosos y que por acá se le extraña. Carito, si me ayudas, por favor, con la... Yo tengo una duda en la sesión anterior ustedes nos manifestaron que el subsidio de alimentos se estaba pagando desde el 1 de enero del año 2025. Pues yo, como soy un concejal que es bastante proactivo, estoy haciendo mis indagaciones y pues la verdad es que no, se está pagando desde marzo, tal como consta en el documento, que es un desprendible de pago de una señora del aseo de acá del municipio. Entonces, bueno, ahí empezamos con el pie cojo. Entonces, pero bueno, ya lo hecho está. La pregunta más sería si a este subsidio de alimentos le van a aplicar el retroactivo, puesto que pues lo que se dijo aquí en la sesión pasada pues era no cierto o falso, y pues creo que este es el momento para dejarlo en el presupuesto. Muchas gracias. Gracias a usted, concejal Felipe. ¿Tiene el uso de la palabra mi doctor Ovelio o mi doctora Angie? Bueno, buenos días para todos. Voy a iniciar en el orden en el que quedamos en la sesión pasada, para con eso vamos abordando todos los temas a tratar. Ya compartí la certificación. Bueno, honorables concejales, me permito dar lectura a esta certificación expedida por la Secretaría de Hacienda, Alcaldía Municipal de Villanueva Casanare, gestión de presupuestal, certificado de disponibilidad presupuestal, suscrita por la Secretaría de Hacienda Municipal, el cual certifica que en el presupuesto del municipio de Villanueva Casanare, vigencia 2025, existe el rubro 2.1.3.01.01.01.001.01 denominado sueldo básico de recursos propios de libre destinación, el cual cuenta con los recursos suficientes destinados al pago de los salarios de los funcionarios de la administración municipal, para lo cual
se aprobó en la presente vigencia la suma de 3.689.275.403 pesos. Se expide la presente en el despacho de la Secretaría de Hacienda a los 20 días del mes de agosto de 2025. Quien firma, Marta Viviana Rodríguez Pedraza, Secretaría de Hacienda. Entonces, con esto damos cumplimiento al primer requerimiento de la honorable concejal Diana Milexi, que solicitaba que se consignara el recurso en valores. Muchas gracias. Seguimos. Bueno, ahora no sé si puedo proyectar la base de Excel para mostrarles cuánto costaba la nómina, cuánto cuesta en este momento y cuánto nos va a costar con el incremento del 7%. En la pantalla proyectamos la base de datos que nos solicitaron, en la cual podemos evidenciar, pues lo primero es que el incremento no es discriminatorio con ninguno de los empleos que tiene la entidad, sino que el 7% es igual tanto como para el señor alcalde, como para los profesionales, directores, asesores y pues demás perfiles que tiene la planta de personal de la entidad, ¿sí? En la primera casilla pues encontramos el nivel, la codificación, el grado, la denominación, la asignación actual que tiene cada uno de los empleos, lo que cuesta el incremento y en cuánto sería la asignación para el 2025 con el 7%. Entonces, hago relación uno a uno, ustedes me dirán. ¿El total? Listo. Bueno. El total de la nómina a esta fecha, si se tuviese vinculado a todo el personal de la entidad, pues como estamos en esa transición, ya les había explicado en la sesión anterior que estamos en el proceso de nombramientos, concursos internos y demás. Si tuviésemos toda la planta de personal nombrada, la nómina hoy costaría 399.642.934 pesos. ¿Sí? Sí, señora, mensual, claramente. El incremento del 7% de la nómina total serían 27.975.005 pesos. Mensual, claramente. Lo que quiere decir que si el incremento fuese aprobado, la nómina de agosto costaría 427.617.919 pesos. Sí, agosto. ¿Qué pasa con el retroactivo? Señor Arbey, su merced tiene el uso de la palabra. Ahorita, ok. Entonces, por favor, continuemos, doctora.
Entonces, el concejal Arbey tiene el uso de la palabra. Gracias, señor ponente. Un cordial saludo a los honorables concejales, a la mesa directiva, don Daniel Aldair, mi doctor Luis Ovelio Lugo, que nos acompaña aquí, mi doctora Angie Molina. Un saludo también muy especial al señor alcalde, que no está en el recinto, pero yo creo que nos sigue a través de la página de la Corporación del Consejo Municipal. Era una de las preguntas que estábamos haciendo, ¿cuánto subía la nómina frente a la aprobación de este importante proyecto? Y pues la exposición anterior era también la duda frente a los recursos, pero la otra pregunta es ¿cuánto es el valor una vez se apruebe el proyecto en retroactivo? 10 millones, 20 millones, 30 millones, no sé cuánto será el valor del retroactivo en los meses desde el 1 de enero a la fecha de aprobación del proyecto, que Dios mediante se puede dar hoy. Gracias, señor ponente. Gracias a usted, concejal Arbey. Doctora, tiene el uso de la palabra. Bueno, ¿qué pasa con la pregunta que hace el concejal Arbey? Es muy buena su pregunta. ¿Por qué? Porque resulta que dentro de estos 6 meses, pues, hubo digamos que el reajuste, la reestructuración de la planta de personal, por ende, hubieron demasiados cambios y demasiadas ajustes a los encargos que se venían haciendo porque hubieron empleos que se suprimieron. Entonces, ¿qué pasa? Primero, pues hubiese sido muy sencillo si desde el 1 de enero tuviésemos toda esta planta de personal y haríamos una multiplicación de los 27.975.005 pesos por los 6 meses anteriores, ¿sí? Perdón, por los 7 meses anteriores porque nos acobija julio. Pero resulta que de enero a junio no contamos con directores, ¿sí? De enero a junio las personas se mantenían en sus empleos, pero como en julio, se suprimieron empleos. 2, las personas que estaban en encargos de acuerdo a la reestructuración volvieron a sus puestos de los cuales eran titulares y se surtieron concursos internos. Entonces en el mes de julio hubieron personas que ocuparon un empleo 14 días y los otros 16 días ascendieron, y bueno, es un trabajo demasiado arduo que tenemos en las siguientes semanas si se llegase a aprobar el reajuste o de acuerdo a la aprobación que se haga, pero pues si es algo que toma su tiempo, que no. Me disculpan si me lo habían pedido y no lo traje para hoy, pero es que afortunadamente hay bastante trabajo y sería irresponsable de mi parte traer datos que no fueran exactos para compartirlos con ustedes y para compartirlos con la comunidad. Pero ya en el día en el que se vaya a hacer el pago de ese reajuste, pues ya tendremos que dedicarle el tiempo que corresponde, porque es que afortunadamente con los números hay que ser demasiado exactos, y más cuando pues se ve involucrado el salario de un funcionario. Tiene el uso de la palabra la concejal Ruyanet. Sí, para darle la bienvenida a la honorable concejal Diana Rincón, que hace presencia en el recinto del consejo. Vale. No sé si algún concejal necesite, ¿sí? Concejal Miletsi, tiene el uso de la palabra. Muy buenos días, saludar cordialmente a todos los concejales, a la mesa directiva y sobre todo saludar al doctor Luis Ovelio y a la doctora Angie Molina, igualmente a la comunidad que nos acompaña dentro del recinto, pero también los que nos están viendo. Bueno, yo esta solicitud la había hecho la vez pasada debido a que, y voy a ser muy sincera, y lo acabo de decir la doctora Angie, y con todo el respeto, y como siempre me he dirigido a ustedes los funcionarios, que yo sé que ustedes cumplen sus labores, así como nosotros los concejales también tenemos que cumplir nuestras labores. Su merced acaba de decir algo, datos exactos. Lastimosamente en presupuesto, eso es lo que vale, datos exactos. Y cuando uno aprueba acá, lastimosamente, los datos que ha dado la administración, no solamente en este proyecto, sino en todos los proyectos que han sido presupuesto, han sido ahí, redondeados, por encima, hizo falta unos datos exactos. Entonces, cuando uno hace multiplicaciones, sumas, divisiones,
la aritmética o la matemática son datos exactos. Pero cuando no tenemos datos exactos, entonces nos queda difícil uno saber realmente cuánto va a incrementar, cuántos que va a depender en el tema de Hacienda, cuánto va a ser la afectación, cuánto vamos a necesitar, porque hay que tener algo muy claro. En este momento el municipio, y ya lo hemos venido hablando en varias sesiones, uno, tuvimos una baja de regalías, que eso ya lo sabemos, que son para ciertos proyectos. Segundo, tuvimos también, y que ya fue aprobado acá por los honorables concejales, el tema del endeudamiento. Esto de presupuesto, sabemos que parte de el pago o el sostenimiento de la planta administrativa, tenemos un rubro que ya no lo dijo y no lo expuso por la certificación de los 3.689 millones de pesos que estaba ahí, pero si hacemos las multiplicaciones y las divisiones, también damos que sí, y su merced lo acaba de decir, si lo multiplicamos por 12, hablando de los 12 meses, nos da un valor por encima de los 5.000 millones. Pero si los multiplicamos por los 7 meses, estamos casi a los 3.000 millones. Decimos, listo, tenemos los recursos, pero estamos ahí al límite y tenemos un endeudamiento ahorita. Ya estamos designando recursos a dejarlos de reserva porque tenemos que ser conscientes que el municipio tiene en este momento un endeudamiento que tenemos que pagarlo durante 10 años y ese pago va a ser de recursos propios, de parte. Entonces, tenemos varias cositas en el que está pasando, digamos, el municipio, sobre todo la parte administrativa. Pero cuando no tenemos datos exactos, nos queda complejo y me ha pasado. Si yo les muestro este cuadrito, porque yo lo solicité y por eso a mí me gusta solicitar la información, porque ¿qué me da y me brinda la administración esos datos? Y yo los comparo con los otros proyectos o con las otras informaciones que hay en la página y hay datos que no me coinciden. Entonces, ahí es donde yo a veces digo, y no sé por sea cansona, sino yo solamente busco la forma de comparar, que lo que ustedes nos muestran como administración y nosotros lo que aprobamos como concejales coincida y que después uno dice, bueno, yo aprobé esto, pero el gasto subió o puede ser que el gasto haya bajado, pero esa es la balanza que yo siempre como concejal y cumpliendo mis funciones, que para eso pues el pueblo lo eligió a uno para hacer el control político y uno de los controles más importantes que debe hacer un concejal, aparte de la parte social, es el tema financiero y cuidar esos recursos que llegan al municipio y esos recursos que se van a gastar dentro del municipio. Entonces, yo entiendo que dicen no hay los datos y como les decía, sí, en este momento dentro de esa balanza quiere decir que hay 89 puestos que quedaron dentro de la reestructuración, que algunos, como su merced hablaba, de que no iniciaron en el mes de julio, otros sí, los secretarios, el tema del retroactivo. Entonces, hay muchos temas por tocar, pero lastimosamente, en estos temas de presupuesto, todo es por encimita. Son daticos que solo los redondeamos, los ponemos y que los concejales aquí lleguen, levanten la mano y ya, pasó el proyecto. Porque a eso estamos acostumbrados, que aquí lleguemos a levantar la mano y ya listo. Ya la administración tiene los recursos, la administración ya tiene cómo contratar la administración. Pero realmente la función, y aquí hago un llamado aquí a mis honorables concejales, la función que tenemos nosotros como concejales es hacer un estudio detallado a este tema de presupuesto. Pero bueno, hay cositas que le quedan a uno pendientes y lastimosamente nos acostumbramos a dejar en los debates esas dudas ya a la última sesión donde ya venimos solamente a aprobar los recursos. Claro que hay que aprobarlos porque si no se aprueban entonces no vamos a tener el correcto funcionamiento de nuestra planta administrativa.
pero como vuelvo y recalco, nosotros como concejales tenemos que ser muy, muy rigurosos en estas socializaciones y aprobaciones, queridos concejales. Entonces, ese es como mi parte o mi punto de vista. Y lo único que sí digo, que si hago la comparación con los 7 meses, estamos a una diferencia de 700 millones, que 700 millones para sostener una planta administrativa es muy poco. Y eso el doctor Luis Ovelio lo sabe por la experiencia que tiene en este tema administrativo y sobre todo el tema público, que es tan complejo al momento de contratar, es tan complejo al momento de llevarlo a cabo y sobre todo de poder cumplir nuestras funciones como servidores públicos y la parte administrativa y sobre todo a favor de nuestro querido pueblo villanuevense. Ese es como mi punto de vista. De todas formas, como le digo, a veces es necesario de aprobar y que el municipio tenga esos recursos, pero a mí sí me queda el sinsabor cuando la información es por encimita y con números redondeados. Muchísimas gracias, señor ponente, por el uso de la palabra. Gracias a usted, concejal Miletsi. Tiene el uso de la palabra la concejal Esperanza. Buenos días para todos, buenos días a la administración. Mi intervención sí es a refutar lo que acaba de decir nuestra compañera. A mí sí me da mucha pena, le admiro su interés y su dedicación por estudiar todos los proyectos, que si no estoy mal en este momento es la concejal que más está interviniendo y que está haciendo sus informes y sus análisis. Pero pues de ahí a que nos falte el respeto a nosotros como concejales hay mucho trecho, ¿sí? Si bien, y lo hablo de mi forma personal porque cada uno tiene cédula aquí y puede responder, tengo muy claro las responsabilidades de la administración municipal y no los estoy defendiendo, pero pues tengo claro que yo no puedo entender o creer que ellos vayan a venir a presentar aquí unos informes erróneos y unos datos erróneos y más de la Secretaría de Hacienda. Yo la invito más bien a que su merced denuncie si su merced cree que la administración nos está presentando a nosotros como concejales unos datos erróneos, cuando yo sé que la Secretaría de Hacienda debe reportar al nivel nacional todos los gastos y los ingresos que se tienen en la administración, ¿sí? De pronto, los datos que nosotros aquí como concejales no conocemos son los traslados internos que hace la Secretaría de Hacienda, porque pues aquí solo nos presentan proyectos de acuerdo para hacer adiciones, pero cuando son los traslados internos de los mismos sectores, pues eso no nos lo reportan a nosotros acá o no nos envían a plenaria esa información, pero sí la envían al Consejo los decretos internos que hacen ellos allá de sus traslados, ¿sí? Pero sí me molesta mucho, y mi querida compañera honorable concejal Milexi, que dentro de su estudio nos mencione a nosotros que solo venimos a levantar la mano. Yo por lo menos cuando levanto la mano lo hago con responsabilidad, lo hago con convicción, lo hago con certeza, y cuando no la levanto también tengo mis razones, pero eso no quiere decir que yo no estudie o que yo esté solamente aquí como el perrito del taxi moviendo la cabeza. No, mi querida Milexi. Yo creo que una cosa es estudiar un proyecto, una cosa es analizarlo y otra cosa es faltarle al respeto a los compañeros. Entonces, esa es mi intervención. Muchísimas gracias, mi querido ponente. Gracias a usted, honorable concejal Esperanza. Tiene una réplica nuestra compañera Miletsi. Entonces. Es para darle la bienvenida a la honorable concejal Angie Perilla, que ya se presencia en el recinto
Ok, gracias, concejal ponente. Ok, entonces, concejal Juan Carlos ya... ok. Entonces, concejal Miletsi, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, señor ponente. Y mi réplica es como para responderle a la honorable concejal Jenny Esperanza. Primero, yo nunca dije nombre ni nada, yo dije en general. Si de pronto su merced sintió cierta responsabilidad o algo, pues ahí sí, yo siempre me he dirigido de alguna forma con respeto y siempre hablo en forma general y es mi punto de vista. En lo otro que su merced hablaba de traslados internos, el hecho que ellos no nos comparten la información directamente, quiero decirle que ellos sí suben la información en la plataforma virtual, la cual tenemos acceso todos los ciudadanos. Si su merced de pronto no conoce o desconoce esa información, pues le invito a que ingrese a la página y ahí está. Si yo digo o me atrevo a decir ante la comunidad y ante estos micrófonos ciertas cosas, porque yo personalmente reviso a diario todos los movimientos que hace la administración. Entonces, a eso es lo que yo voy en estos temas y creo que respetando los diferentes puntos de vista, el mío es que en el tema de presupuesto sí me gusta que la información esté desglosada. Además, nosotros como concejales y bajo la ley nos permiten solicitar y que los funcionarios públicos nos den esta información lo más detallada que nosotros necesitamos para entender la parte financiera y cómo se está manejando dentro de nuestro municipio de Villanueva Casanare. Y como les digo, esa es una de nuestras más importantes funciones que tenemos nosotros como concejales, que es velar y sobre todo hacerle control político al tema financiero. Cada peso que se mueve en Villanueva es necesario nosotros estar al tanto de este presupuesto. Entonces, esa es como mi réplica hacia la honorable concejal Jenny Esperanza Galindo. Gracias, honorable Miletsi. La concejal Esperanza está pidiendo una réplica, tiene el derecho, concejal Esperanza. No, solo quiero invitar a la concejal Milexi a que escuche bien lo que yo dije porque parece que no lo entendió. ¿Sí? Yo lo que le dije es que sí sé que la administración hace sus traslados internos y que no nos los presenta en plenaria, pero ellos sí envían la información al Consejo Municipal y por supuesto que está en las páginas y en las plataformas, eso cualquier ignorante lo sabe. De pronto fue que su merced no me entendió la intervención. En lo que yo quería ser muy clara es en la falta de respeto que tuvo en su intervención hacia los concejales, hacia sus compañeros, y estaba hablando de mí, especialmente de mí. O sea, yo no puedo permitirle a un compañero del consejo que venga a decir que yo levanto la mano porque sí. Es esa mi intervención. Usted puede tener la razón y puede pedir la información que usted necesita a la administración y tiene toda la razón y la admiro y la felicito y usted es muy estudiosa. Eso yo no se lo estoy ni criticando ni juzgando. A lo que yo voy exactamente es a que me sentí ofendida y sentí que me faltó al respeto cuando usted dijo, no es que los concejales vienen aquí y levantan la mano. Es eso. Muchas gracias, concejal Niray. Gracias a usted, honorable concejal Esperanza. Bueno, refiriéndonos un poco más a lo que es el proyecto por el cual se fijan las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleos y se fija el salario mensual del alcalde del municipio de Villanueva Casanare. ¿Algún concejal más tiene algún aporte, sugerencia, alguna duda sobre el proyecto? De parte de la administración municipal, ¿nos quieren hacer alguna aclaración? Doctor Ovelio, por favor, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, muchas gracias, honorable ponente. No es hacer una réplica, sino también estar de acuerdo
en que las matemáticas, como dice la concejal Diana Milexi, es exacta. Claro, eso no tiene ninguna duda, ni lo dudamos nadie de que los datos matemáticos deben ser exactos. Claro que sí. Lo que sí quiero aclarar es que lo que trajimos nosotros acá al Honorable Consejo Municipal fue el incremento a la escala salarial sobre unos códigos salariales, que esos datos están soportados en la anterior escala salarial con la que cuenta en este momento la alcaldía, y se le aplica el 7% del incremento. Esos datos que le presentamos para la aprobación, que luego son desglosados desde luego en la aplicación del pago de una nómina mensual durante todo el semestre o el año, desde luego que sí. Pero lo que sí es cierto, honorable concejal, es que estos datos que se colocan aquí en el acuerdo, en el proyecto de acuerdo, sí son exactos. De eso no lo dude, porque yo no puedo decirle a su merced, el salario del señor alcalde ahora quedarían 8.442.000 pesos y pico. No, ahí dice 0.11, eso es exacto. Ni tampoco le puedo decir de que el auxiliar de servicios generales grado salarial 5 con 2.694.588.000 pesos, ese es el valor exacto que en la nómina debe ser reflejado cuando se le pague. No es un y pico, porque es mal haría yo colocar, es más o menos el pago que se le debe dar a cada uno de estos códigos. Nosotros no estamos colocando el más o menos, nosotros estamos colocando datos exactos. La otra pregunta que hace es del tema de la nómina. Claro que sí, la explicación que da la doctora Molina, claro, porque hay muchas condiciones y hay muchas variables que aplica para un pago de nómina. Algunos trabajaron 15 días porque hubo una supresión del cargo, otros trabajaron 10 días, otros trabajaron 15. Lo que sí le digo, honorable concejal Milexi, es que tenga la absoluta tranquilidad que los pagos que se van a hacer por retroactividad son exactos. Ahí sí no son inexactos, son exactos. Si la persona trabajó 10 días, que no la traímos acá porque desde luego no era lugar traer la nómina desglosada de pago del retroactivo a enero, porque eso no lo pide el acuerdo. Eso es una información que ustedes piden adicional para poder tener conocimiento de ella. Pero esto lo hace la Oficina de Talento Humano en concordancia, en articulación con Hacienda. O sea, ninguno se le va a pagar el más o menos de manera inexacta lo que no ha trabajado o lo que no aplica en su salario. Lo que sí es cierto es que la nómina que se va a pagar de retroactivo que se va a hacer es exacta. O sea, de eso no lo dude, y si su merced considera pertinente para verificar esa exactitud, pues podría hacer una solicitud del pago de la nómina de cada uno de los meses, que ahí sí le va a arrojar el dato exacto. En segundo lugar, yo diría que el dato que establece de pago a diciembre, yo no me atrevería a decir que es exacto, porque eso es una proyección. Porque puede ser que una persona renuncie, puede ser que una persona le suceda algo, puede ser que tal cosa. O sea, ese dato es una proyección. Por eso los presupuestos son proyecciones, son presupuestos. Cuando son exactos es en diciembre que se dice se pagó exactamente esto sobre lo causado. Lo demás son proyecciones. Entonces, tampoco me atrevería a decir que lo que dice a diciembre, que es su valor exacto, no. Ni yo lo diría, porque quién sabe qué pueda suceder aquí a diciembre. Pero lo que sí les doy tranquilidad es que estos pagos que hace la alcaldía a través de sus nóminas y demás gastos, tanto de contratos, de nóminas, de funcionamiento y de todo, son vigilados totalmente y a diario por 3 cuerpos de control, por todos, lo que es la Contraloría, lo que es la Procuraduría, las personas que consideren verificarlo lo pueden hacer, la Contaduría y todas las IAS. Ellos sí piden datos exactos, pero ellos no le van a pedir un dato exacto cuánto se va a gastar usted aquí a mes de diciembre, y si no cumple con eso, pues lo va a sancionar. De pronto sí, esa es la planeación, claro. Lo ideal es que lo que usted proyecte se gaste, pero hay variables, y más en este tema de nóminas. Entonces, pero no hay tranquilidad absoluta porque todo esto es vigilado por cada uno de los entes de control. Y finalmente, que también estoy de acuerdo con la honorable concejal
esperanza. Y me preocupa porque uno le asusta que pronto el señor alcalde a través de sus secretarios traigan acuerdos acá solamente para pupitrear. No es así, porque sería un irrespeto primero con ustedes, segundo con el pueblo y tercero sería un riesgo enorme para nosotros colocar a pupitrear cosas inexactas, cosas que no concuerdan con la realidad, traer aquí cosas que sean falsas. Eso se descubre cuando hagan los análisis. Pero lo que sí es cierto es que le quiero manifestar que los honorables concejales tienen dos opciones, honorable concejal Diana Milexi: levantar la mano para aprobar y también levantar la mano para no aprobar. Y su merced muchas veces ha levantado la mano para no aprobar. Entonces no hay problema, o sea, pero los demás si levantan la mano para aprobar es porque están conscientes y han hecho un estudio riguroso también de lo que van a aprobar. Yo no creo que levanten la mano porque el otro levantó la mano. O sea, nosotros tenemos como concejales dos opciones y nosotros también tenemos la opción cuando nos traemos un proyecto de acuerdo acá, es para que precisamente lo revisemos porque tenemos errores y en el transcurso de esto encontramos unos inconvenientes que de pronto le faltó un número, tal cosa, y es para eso, porque no somos perfectos. Sí queremos ser exactos, pero lamentablemente somos humanos y no podemos ser perfectos. Eso sería, no sé si la compañera Angie Molina tiene algo que agregar o... Eso es como aclaración, más que réplica, no, es decir que sí tiene la razón, pero no tanto porque hay muchas variables que implica para poder llegar a la exactitud. Vale, gracias, doctor Ovelio. Otra vez, metámonos en el proyecto de acuerdo número 013, por el cual se fijan las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleo y se fija el salario mensual del alcalde del municipio de Villanueva Casanare. Como ponente, pido el favor de que nos referamos a esto, a la labor de cada concejal. Eso es una tarea de cada quien, eso es un problema que cada quien hace como mejor le parezca. Por favor, refirámonos a lo que hoy estamos hablando, a lo que hoy vamos a debatir. O sea, mirando la proyección que mi doctor Angie tenía, es un promedio de unos 27 millones, casi 28 millones que va a subir la nómina. Esa es más o menos la idea, ¿cierto? Entonces, eso es lo que estamos debatiendo hoy. Se va a subir 28 millones y eso es lo que vamos a aprobar. Y es por ley. O sea, es poquito lo que podemos hacer también porque esto es por ley. El honorable concejal Felipe Puentes estaba pidiéndome el uso de la palabra. Tiene usted el uso de la palabra. Esta es la mejor sesión que hemos tenido. Bueno, dos cosas, don Novelio. Es que no entendí muy bien. Primero, el pago de retroactivo, perdón, las cifras de retroactivo ya están y su merced no las trajo o no las tenemos, o sea, o no se han elaborado, y porque pues igual este retroactivo, sea como sea, va a impactar las finanzas y estaríamos aprobando sobre algo que no tenemos conocimiento, ¿sí? Entonces, pues este proyecto, pues básicamente es de ley, ¿no? Que lo estamos llevando al tope máximo es otra cosa, tal vez algunos no estamos de acuerdo, pero pues, ¿qué le vamos a hacer? Pero entonces, volviendo al tema, pues a mí, como ahora la palabra de moda de esta sesión es exactos, entonces, pues en sí no tenemos los datos exactos, don Ovelio, porque si no tenemos cuánto vale el retroactivo, estamos aprobando sobre algo que adelante se va a hacer basado en una decisión que vamos a tomar acá y que no sabemos cuánto vale. Y segundo, pues, y ahí sí es una breve corrección, el último proyecto de adicional presupuestal fue pupitreado. Su merced dice que nunca se ha hecho y sí, fue pupitreado. Ahí le dejo. Gracias, concejal Felipe. Sí, de todas maneras, o sea, nosotros estamos aprobando lo que es de por ley, es el 7% que se le va a incrementar a las escalas de todos los salarios de Villanueva. O sea, eso es lo que nosotros estamos aprobando, no estamos aprobando, Hacienda nos está dando a nosotros un certificado de que hay plata, esa es la responsabilidad de nosotros donde nos tenemos que enfocar. Hay hasta nombramientos que están haciendo todavía, entonces es difícil
esto. Nosotros no estamos nombrando, estamos aprobando tanto dinero para tanta cosa, no, estamos aprobando el porcentaje que se está haciendo. Creo que eso es lo que nosotros estamos en esta mañana buscando aprobar. Vuelvo, insisto, están haciendo nombramientos, no sabemos exactamente cómo va a quedar este tema. Eso es lo que nosotros, que todo sea de ley. ¿Algún concejal más necesita el uso de la palabra? Concejal Miletsi, tiene el uso de la palabra. Gracias, señor ponente. Vuelvo y recalco que lo bonito, y yo creo que lo que es, para eso es el Consejo Municipal, para eso son 7 personajes que estamos dentro del recinto, porque hay muchos puntos de vista, 13, perdón, perdón, 13 concejales, y de eso se trata el Consejo, de debatir. Por eso hacemos comisión y hacemos plenaria, para debatir los diferentes puntos de vista, sean positivos, sean negativos, sea desde la comunidad, sea de la parte administrativa, y de eso se trata. Decía el concejal Felipe algo muy importante: afecta las finanzas. Claro, y como lo dice el honorable ponente, que el proyecto de acuerdo es claramente, dice su título, por el cual se fijan las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleos y se fijan el salario mensual del alcalde municipal de Villanueva Casanare, y que es por ley. Claro que es por ley y claro que hay que hacerlo, porque lo dice la ley. Pero al hacer esto y hacer el balance, lo que dice la doctora Angie, lo que dice el doctor Luis Ovelio, que aumenta 27 millones, que si lo sumamos por la cantidad de empleados nos va a dar otro aumento. Claro que afecta de alguna forma el salario, tanto lo existente como lo que va a venir. Y sabemos de que cada año vamos a ver este mismo proyecto y cada año va a aumentar y va a aumentar. Y ahí es donde yo les digo que a veces sí hago el trabajo. No soy experta en contabilidad porque no es mi área, pero sí sé algo de números y me gusta hacer mis balances. Y desde que hicimos el endeudamiento, es muy juiciosita llevando esas proyecciones, porque lo dijo el doctor Luis Ovelio, son proyecciones, pero si nosotros no tenemos desde ya claro, esas proyecciones pueden ser positivas, pero también pueden ser negativas. Hoy estamos, mañana no sabemos, y lo dijo y es muy válido lo que dice el doctor Luis Ovelio. Puede ser de que eso aumente, disminuya, puede ser que no necesiten todos los cargos que están en este momento, los 89 que nos proyectaron en el Excel, porque son 89, puede ser que en este momento solo tengan 60, 70, entonces ahí es donde uno dice, hay que proyectarnos. Siempre lo he recalcado, sin proyecciones no vamos a ningún lado. Y yo siempre digo, estos datos, en este momento sí, aprobamos el proyecto, aprobamos que lo aumenten, que vayan al 7%, que es lo máximo que se tiene, y lo hablábamos en la sesión pasada. Pero también es responsabilidad de nosotros pues, estar, si ese 7% ahorita afecta o podemos a diciembre afectar. ¿Qué tal? Vámonos a un ¿qué tal? A un supongo. ¿Qué tal que los empresarios, los comerciantes no paguen puntualmente o de pronto tengan una decaída en sus ventas y se cuelguen en el impuesto, en los impuestos que ellos pagan anualmente?
porque este año estamos hablando de esas cifras gracias a estas empresas, gracias a estos comerciantes que han aportado puntualmente sus pagos, a los pagos de impuesto predial, que son lo que nos entra como recursos propios. Pero ¿qué tal que pase algo y no paguen puntualmente y esas cifras bajen? Ahí es donde yo digo, por eso tenemos que tener una proyección y no irnos tan a la línea, porque podemos estar arriba o podemos estar abajo. Esa es como mi opinión. De todas formas, doctor Luis Ovelio, perdón, yo sé que su merced es muy juiciosito en el tema, tiene mucha experiencia en el tema público, pero como le digo, eso es lo bonito del recinto, eso es lo bonito, venir a debatir estos proyectos tan importantes para nuestra comunidad en Villanueva. Gracias, señor ponente, por el uso de la palabra. Gracias a usted, honorable concejal Miletsi. Pues eso esperamos, ¿no? Igual el incremento lo tenemos que hacer por ley y esperamos que no haya una huelga aquí de la gente que no le pagan, que porque no hay presupuesto. Eso es precisamente, eso es una proyección de ustedes como tal. Mi amigo y colega concejal Arbey, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, señor ponente, una intervención pequeñita. Quiero hacer mención al título del proyecto, y es por medio del cual se fijan las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleo y se fija el salario mensual del alcalde del municipio de Villanueva Casanare. ¿Está claro lo que estamos debatiendo? Lo que pasa es que dentro del debate pues surgen otras preguntas, como cuánto es el valor que se va a pagar en retroactivo. Ya la doctora Angie Molina, muy juiciosa, nos explica que no tiene esos datos exactos porque hubo una variación y de acuerdo a lo que se aprobó. Pues yo sí quiero hacer claridad y es dejar el mensaje de lo importante de poderle dar varios debates a los proyectos. Y lo digo por el tema del superávit, porque el tema del superávit yo mencioné que era un solo debate, el segundo debate en plenaria, y solicitaba que se diera un segundo debate para poderle dar su respectiva aprobación. No se llevó a cabo, no fue posible, por lo tanto presenté mi voto negativo y pues eso generó un malestar en la administración municipal, que a bien pues lo toman así. Mi intención no era votar negativo, mi intención era solicitar otro debate para despejar varias dudas frente a lo solicitado, pero no fue posible. Igual este es nuestro recinto, es la base de la democracia y independientemente si estamos o no estamos de acuerdo, pues las cosas así funcionan. Una vez explicado que no tiene el valor del retroactivo, pregunto a partir de cuándo se les va a pagar el retroactivo. Sí, porque pues una vez aprobado este incremento salarial, pues ya inmediatamente los trabajadores de la administración municipal van a empezar a solicitar pues el pago de ese retroactivo. Teniendo en cuenta que pues la doctora nos menciona que no ha habido esas cifras exactas o los datos exactos, pues me pregunto yo, ¿cuánto tiempo más se van a tomar? Sí. Aprobamos ya este proyecto el día de hoy, a partir de 8 días, 15 días, a partir de cuándo se les paga ese retroactivo, pues también para que los mismos trabajadores de la administración o los que nos están siguiendo pues lo tengan presente y sepan que a partir de esa fecha se les va a pagar. Gracias, señor ponente. Gracias a usted, concejal Arbey. Doctora, por favor, nos contesta la pregunta del concejal Arbey. Ponente. Concejal, muchas gracias. Esa pregunta ya la habían hecho en el debate anterior y les había manifestado pues exactamente lo que les voy a manifestar hoy. Lo primero es que, sí, yo sé que nos están acompañando porque me están escribiendo y gracias por acompañarnos y gracias por dedicar su día a día a la entidad, a la comunidad, y por eso es que nosotros venimos acá y les presentamos a ustedes este proyecto, porque aunque sea un proyecto de ley, es un proyecto de gratitud de la entidad para con las personas que laboran para con nosotros y que ayudan a cumplir como con ese plan de desarrollo, ¿sí? Digamos que pues la demora en el sentido es que sea aprobado el proyecto para yo poder hacer un ajuste real, ¿sí? Cuando eso pase, yo no puedo decirles eso va a pasar en 5 días, en 8 días, en 10 días, porque eso sería irresponsable de mi parte y para con ustedes decirles mentiras y para con mis compañeros decirles algo que en efecto no depende solo de mí,
¿sí? No depende solo de la Dirección de Gestión de Talento Humano. Tampoco es algo que sea rápido, es algo, no, precisamente ya lo han dicho todos y lo repitieron que los números son exactos. Entonces hay que hacer un trabajo responsable, no me puedo desligar de las otras funciones que tiene la Dirección de Gestión de Talento Humano, porque pues por nosotros no pasa solo la nómina, sino hay muchas otras cositas que hacer, pero pues la idea es que sea lo más pronto posible, ¿sí? Lo más pronto posible. Ojalá si fuese con esta nómina, ojalá, porque a mí también me beneficia, yo también necesito el dinero, ¿sí? Y yo sé lo que es necesitar el dinero. Entonces, digamos que sea aprobado. Yo lo único que puedo decir es que doy mi palabra que así como lo he hecho hasta hoy, pues si me toca quedarme hasta tarde, me voy a quedar hasta tarde, y si me toca venir mañana, voy a venir mañana, pero pues la idea es que sea lo más pronto. No les puedo dar una fecha exacta porque sería irrespetuoso de mi parte decir mentiras, no la conozco. ¿Sí? No es algo que dependa de mí, es un programa, ¿sí? No lo hago yo a mano, es un programa, y si el programa me lo permite, pues yo me voy a dedicar solo al programa, y si a bien los funcionarios me lo permiten, pues yo el lunes cerraría la puerta de la oficina y me dedicaría solo a Prosoft para poder sacar la nómina y para poder sacar ese retroactivo, ¿sí? Pero pues desafortunadamente, me disculpa concejal que no le haya traído el dato exacto de cuánto cuesta el retroactivo, porque pues es algo que así le hubiese dedicado el tiempo, no hubiese sido un dato exacto. No hubiese sido un dato exacto porque no es un dato exacto hasta tanto el proyecto no sea aprobado, ¿sí? Entonces, por eso, pues, digamos que no es una razón que se la pueda dar, ni tampoco es una fecha exacta en la que le puedo dar, pero le puedo dar mi palabra de que voy a dedicar todo el tiempo que sea necesario para que eso sea lo más pronto posible. Por mis compañeros, por la labor, por la gratitud que se siente de parte del señor alcalde y del gabinete, en que gracias a ellos es que se abren las puertas a las 8 de la mañana y se cierran a las 6 de la tarde, porque aunque a uno le pagan por eso, uno olvida a su familia y dedica su vida a vivir acá dentro de la entidad. Entonces, por eso, muchas gracias, y por eso le vamos a dedicar el tiempo que sea necesario para que sea lo más pronto posible. Gracias. Presidente, quiero agregar algo también. Doctor Ovelio, Ponente, perdón. por favor, si tiene algo que comentarnos, que sea con Sí, lo del en efecto, con el proyecto, por favor. Como para también corroborar en la expresión de que se habla de que este debate o este análisis detallado que se está haciendo de este acuerdo, proyecto de acuerdo, es precisamente porque no se vaya a considerar que esto pueda afectar presupuestalmente al municipio, si hay un incremento mayor, si hay un desequilibrado, inexacto. Pues decirles de que en efecto yo creo y considero que gracias a Dios las personas, empleados, funcionarios públicos del Estado se les da esta oportunidad de este incremento del 7%, soportado también en que existe una disponibilidad presupuestal en el municipio de manera estable y segura para poder garantizar este incremento del 7%. Y decirle que la mejor inversión que puede hacer un municipio, el Estado, es en el pago verdaderamente acorde de los salarios de las personas. Es la mejor inversión social. Se imagina, por ejemplo, este incremento que tiene, por ejemplo, la de servicios generales, que tiene un incremento de más o menos, si no me equivoco, de 176,000 pesos. ¿Para cuánto les alcanza y le sirve a una señora de servicios generales este dinero? Para comprar los útiles escolares de sus hijos, para muchas cosas, llevar a sus hijos al parque a comerse un helado. O sea, en esta sensibilidad tan alta que nosotros tenemos, es decir, de que la mejor inversión social que podemos hacer con este incremento salarial es precisamente para el bienestar de las personas que trabajan con la entidad. Darle el agradecimiento, como le digo, la oportunidad de recaudo que tiene el municipio, que garantiza y soporta este incremento salarial. Darle las gracias al gobierno que entrega una oportunidad a través de un proyecto, de un decreto que autoriza a los municipios a hacer este incremento. Y gracias a ustedes, honorables concejales, porque en su bien saber y conocimiento analizan, debaten
y esperamos se apruebe este incremento salarial para los funcionarios de la alcaldía. Gracias, doctor Ovelio. Presidente, ¿tiene usted el uso de la palabra? Gracias, honorable concejal y ponente, Niray García. Pues yo quiero también hacer una intervención en respecto al proyecto, que de hecho es muy importante, aunque se parezca sencillo y simple, por supuesto que tiene sus complejidades y pues eso es lo que de una u otra manera estamos nosotros revisando, que se haga pues acorde. Cuando se habla aquí en el recinto que pues y este proyecto afecta, o todos los proyectos que de alguna manera nos presentan al recinto del Consejo relacionados con el presupuesto de nuestro municipio, que sí afecta al presupuesto, pues nosotros siempre, creo que lo primero que se hace y lo primero que nos pasa a la administración es que nos certifiquen verdaderamente qué afectaciones tiene, qué es la proyección que tiene y que si lo que nos pasa aquí el resultado verdaderamente se va a cumplir de acuerdo a la proyección, de acuerdo a la capacidad que tiene en el momento del municipio de recoger ese recurso, pues para posteriormente poder direccionarlo a esto que se aprueba acá. Y creo que esto es lo que se está haciendo hoy, y creo que fue las primeras preguntas de todo el debate, y la pregunta clave es si en el incremento, en este caso que estamos debatiendo es este incremento, el municipio tiene la capacidad de pagarlo, que eso es totalmente claro. Sabemos que las proyecciones nunca son exactas, por eso lo acaba de decir el doctor Ovelio, son proyecciones, pero que sí se tienen unas bases para hacerlas que son fundamentales y en este caso la Secretaría de Hacienda, a la que le corresponde hacer este importante análisis, pues me imagino que lo está haciendo de una manera responsable y por eso precisamente es que se atreven a adelantar esta proyección, a adelantar en este caso. Entonces, pues para mí, mirando la proyección y hasta el momento lo que se ha tenido, que afortunadamente, precisamente por eso tenemos las adicionales o incluso algunos superávits, es por el buen recaudo y el buen desarrollo que ha tenido el municipio en estos dineros, porque los superávits tienen dos factores muy importantes. Los superávits siempre son o por la mala ejecución de un presupuesto o por el buen recaudo que el presupuesto va a tener durante el año. Entonces, pues queda claro que no se está afectando y pues nos hemos como enfocado en que esta alza que se está haciendo afecta al presupuesto, pero realmente no veo que en este momento se esté evidenciando que se esté afectando, y más cuando estamos hablando del reconocimiento de los honorarios de unos funcionarios que en este momento trabajan para el municipio, que se merecen esa alza, ¿sí? Bien lo han dicho unos, tenemos un tope máximo que es un 7%, y en mí, en lo personal, que no es el primer proyecto, porque todos los años nos la pasen, siempre voy a estar de acuerdo que ese tope siempre se haga al máximo, a menos que la administración municipal nos demuestre que no lo puede hacer porque tenga alguna deficiencia en el presupuesto, que también se puede presentar la situación. Lo que nosotros necesitamos ver y lo que en este momento nosotros necesitamos analizar y supervisar es que ese presupuesto, se me fue la palabra, lo que se le está pagando además el retroactivo, que verdaderamente se le tiene que pagar, porque pues en el momento de que aprobemos el proyecto efectivamente se tiene, y si no se hace, pues obviamente la administración va a tener pues sus consecuencias y pues el Consejo Municipal va a estar muy atento. Entonces yo creo que se le está dando la debida respuesta, pues esto lo hago porque pues también está muy mal y no estoy de acuerdo de pronto en algunas intervenciones, soy muy respetuoso de las mismas, pero todos aquí somos responsables de ver, estudiar el proyecto y si se aprueba o no se aprueba, y muy seguramente si lo hacemos mal, pues todos vamos a tener alguna consecuencia. Como presidente del recinto del Consejo, nunca estaré de acuerdo en hacer una propuesta para votar un proyecto cuando no se le haya respondido hasta la última pregunta o inquietud
que ese es el deber de los concejales y nunca voy a cortar ese, y si nos toca darle 2, 3, 4 o 5 debates, espero de que por lo menos se le responda las inquietudes y las preguntas que cada concejal tenga respecto a un proyecto. Y siempre lo he dicho, nosotros al recinto del consejo no venimos a estudiar un proyecto, venimos es a debatirlo, por eso los proyectos se entregan con 15 días y 8 días anticipados para hacer el debido estudio, y aquí es donde nosotros venimos a debatirlo. Entonces, pues, es importante dejar esa claridad. No como mesa directiva, como presidente, no estaría de acuerdo que se apruebe un proyecto, por lo menos que no se le hayan respondido las inquietudes o las preguntas que tengan los concejales, porque aparte que le estaríamos faltando al respeto, le estaremos faltando un derecho que tienen constitucional de hacer este debido control y de hacer con rigurosidad, pues, todo lo que tenga pertinente para que salgan de sus dudas y se apruebe. Que si finalmente no están pues convencidos de tomar esta decisión, pues también tienen todo el derecho de tomar la decisión y la postura que bien tengan o corresponda al proyecto. Pero personalmente me gusta leer los proyectos, a veces no hago intervenciones, no porque no los entienda, sino porque pues realmente analizo de que todos los proyectos pues se ajusten de acorde, porque primeramente está mi actuar como concejal, que sí sé que si lo hago mal, pues también voy a tener consecuencias, y eso ya es muy personal y un análisis de la responsabilidad que tenemos nosotros como concejales. Entonces, este proyecto, afortunadamente es de ley, porque si muy seguramente quedara en disposición de nosotros, pues no creo que se hubiera hecho ese aumento del 7%, entonces totalmente de acuerdo con las alzas. Lo único que nos interesa o me interesa ver es que se le dé cumplimiento, que nos certifiquen lo que han dicho los concejales en el recinto, que se demuestre que verdaderamente se vaya a cumplir, porque obviamente sería absurdo aprobar algo aquí y no hacer la verificación de que por lo menos tenga ese respaldo y se le dé el cumplimiento, más en este momento cuando estamos hablando de unos honorarios de los funcionarios que en este momento tienen. Entonces, de mi parte, siempre estaré de acuerdo, si así la ley lo permite, que se ajuste siempre a su máximo cuando hablamos de honorarios de los funcionarios de nuestra administración municipal. Esa era mi intervención. Muchas gracias, honorable concejal y ponente. Gracias a usted, presidente. El concejal Felipe pidió una réplica. Concejal, usted tiene el uso de la palabra. Bueno, doctor Ovelio, me gustaron sus palabras, honestamente, cuando se refirió a cuánto le sirve a una persona como nuestro personal de aseo, los 140.000, 170.000 pesos del incremento. Este mismo proyecto lo debatimos el año pasado en el mes de mayo. En ese entonces yo pedí el reconocimiento del subsidio de alimento y se viene pagando hasta el mes de abril de este año. Imagínense lo mucho que le hubiera servido ese subsidio si se hubiera hecho de forma diligente. Pues ustedes no estaban en el cargo, eran otras responsabilidades de otras personas, pero la ley también reconoce un subsidio de transporte para las personas básicamente con las mismas condiciones salariales del subsidio de alimentación. Imagínense cuánto les serviría a esas personas ese subsidio de transporte. Por eso pues sé que van a decir que no se puede, no existe rubro, es lo mismo del año pasado, pero para que lo tenga en consideración, porque mire, yo soy partícipe de la austeridad presupuestal, respeto mucho el concepto del presidente, y como concejal y como persona todos podemos tener la opinión que a bien nos parezca, pero aunque sea impopular y poco populista, yo soy partícipe de la austeridad. La austeridad es importante y el recorte de gastos es importante para poder sostener un municipio y en general para poder sostener cualquier economía, hasta la economía personal. Entonces, pues no es ir a generar más en torno al tema del presupuesto, pero y también tomando las palabras del presidente, el superávit
en palabras de él, se da por dos motivos. El primero, por una mala ejecución de los recursos, y el segundo, por un excelente recaudo. El superávit más alto de la historia de Villanueva lo tiene esta administración y fue debatido en febrero de este año. Y se supone que la plata viene bajando. Entonces, creo que tal vez no haya sido por mayor recaudo. Entonces, pero bueno, eso es tema de otra conversación. Le pido, por favor, ingeniero Ovelio, que de verdad tenga dentro de sus planes el reconocimiento del subsidio de transporte. Vea, si esto fuera para los niveles directivos ya estaría aprobado, pero como es para los de abajo, desafortunadamente no ha sido aprobado. Lo mismo pasó con el subsidio de alimentación, por eso se demoró tanto. Se lo juro, si hubiera sido para el alcalde, para los secretarios, lo hubieran aprobado ahí mismo. Ahí sí hubieran generado de una vez los rubros, hubieran generado todo. Pero pues como es para los de abajo, nos toca pelear un poquito más. Muchas gracias. Gracias a usted, concejal Felipe. Mi presidente, ya al haber discutido y al haber socializado la ¿ya? La concejal Miletsi tiene el uso de la palabra. Bueno, mientras que, bueno, ya está proyectado. Y como ya para darle un poco de resumen, perdón, a todo lo que se ha hablado. Bueno, nos queda pendiente. Nos dice la doctora Angie que nos queda pendiente el dato de los retroactivos, que nos va a hacer llegar posteriormente. Vuelvo y me refuerzo en la intervención del concejal Felipe, lo que decía de los recaudos, y felicito a las empresas pequeñas, medianas, grandes, a los comerciantes pequeños, medianos y grandes comerciantes que tenemos en Villanueva, porque gracias al aporte y a los pagos que ellos hacen puntualmente, pues nosotros podemos aumentar estos valores. Incluso tenemos esas certificaciones por parte de Hacienda, porque gracias a ellos es que tenemos esos dineros acumulados ahí. Yo siempre cuando hablo bajo algo que, a un estudio o bajo un criterio, ya sea expuesto la información por la administración, que casi siempre lo hago en base a lo que la administración nos entrega. Y cuando de pronto Andrés me colabora para proyectar esta imagen, me voy a salir porque, como decía el concejal ponente, pues este es el tema de aprobar un incremento que está por ley. Pero tenemos que ser conscientes que al aprobar un incremento nos va a modificar las finanzas de nuestro municipio. Y por eso tenemos que de alguna forma también evaluar qué puede pasar a futuro, como les decía anteriormente. Entonces, como la intervención que hice, de pronto no les expliqué un poquito detallado de a dónde yo me fundamento o de a dónde yo saco mi intervención, porque tampoco uno no puede venir a decir cosas por decirlas, sino que uno tiene que ser responsable en la información. Este cuadrito que lo pueden ver mis honorables concejales, fue una proyección que es información que nos entregaron acá cuando el tema del empresito, y ahí uno hace una proyección de cómo puede aumentar los ingresos corrientes y el gasto de funcionamiento.
Entonces, si se pueden ver cómo van las proyecciones, tanto el 2024, 2025, que era lo que se tenía, la variación de estos ingresos, si nos damos cuenta, esto es en base a la información que nos entregaron en un proyecto de acuerdo. Entonces, si podemos ver estos datos, vemos cómo para el 2025, pues dentro de los ingresos corrientes y los gastos de funcionamiento, vemos ya sea un aumento o una disminución. Yo siempre digo proyección, porque nosotros en el municipio vamos a tener gastos, cada año vamos a tener y vamos a elevar más gastos, pero tenemos que ver si gastamos, qué nos ingresa. Entonces, por eso es que se hace la relación de los ingresos corrientes, gastos de funcionamiento, cómo van elevando, es un 3%, si nos damos cuenta el aumento en el siguiente, acá alcanzan a ver el cursor, que es un promedio que anualmente vamos a tener un aumento, está como en 800 millones a 900 millones, cómo va el ingreso, pero si vamos a estos a gastar en las siguientes vigencias, entonces ya hablamos de ahorro operacional sin intereses y con intereses, porque yo vuelvo y recalco, nosotros tenemos un endeudamiento que se hizo por 10 años, del cual ese endeudamiento se va a pagar con recursos propios, que es de lo que nos ingresa de estos comerciantes, de esta gente que paga sus impuestos. Por eso para mí es fundamental y es importante las finanzas del municipio. ¿Qué vamos a aumentar? ¿Qué vamos a gastar? ¿Cómo nos proyectamos? ¿Quiénes van a afectar? ¿En qué año se van a ver más afectados tanto la administración como el municipio? Porque es plata de nosotros. Entonces, yo no vengo aquí de pronto a dar una intervención si yo no tengo los datos, como ustedes están viendo en la pantalla. Esos son datos que son claritos, son información que recibimos en nuestros proyectos de acuerdo, de lo cual ya sabemos que en este momento el imprevisito ya está, pero no hemos debatido realmente en cuánto quedaron los intereses, cómo van a ser, cuánto se va a pagar. Solo sabemos que en el superávit dejamos ya un rubro, 315 millones, que ahí los vamos a tener para pagar intereses. Son cositas, son detallitos que vamos nosotros a manejar, y por eso cuando decimos vamos a aprobar un incremento, que es por ley, sí, es por ley, pero esto nos va a afectar nuestras finanzas, y vuelvo y digo, puede ser positivo, puede ser negativo, pero tenemos que ser conscientes sobre estos datos. Que a veces uno dice no es por hablar, sino que a mí como concejal y como villanuevense me preocupa, porque estamos haciendo una proyección de 10 años. Y este proyecto que de pronto debería haber hecho, tenía que haber pasado en el mes de mayo, como se hizo el año pasado, lo pasamos ahorita, teniendo en cuenta lo de la reestructuración, pero sabemos que cada año va a venir este mismo proyecto donde va a haber un incremento y va a subir, y va a subir, y va a subir, pero también sabemos que los ingresos que tiene el municipio pueden estar disminuyendo. Y la línea que está ahí puede ser muy baja. Eso es lo que yo quiero y a la comunidad que nos está viendo, que tenga en cuenta que cuando yo hablo acá, no hablo por inventarme o porque me dijeron, no, porque yo juiciosamente hago el trabajo en base a la información que me suministra la administración municipal. Y no es aquí que vengo en contra de la administración, no. Yo simplemente es velar y cumplir mis funciones como concejal y sobre todo como villanuevense. Estos son como mi intervención. Lo otro que quería aclarar, señor presidente, que era sobre lo que su merced decía, sí, es cierto de que para eso es el Consejo Municipal, para debatir, para poner los diferentes puntos de vista. Estamos dentro de nuestro, digamos, margen normativo que nos permite a nosotros debatir, ya sea positivo o negativo. Igualmente, el hecho de que
algunos o digamos estemos de acuerdo, no estemos de acuerdo, si votamos positivo, votamos negativo, pero de esto se trata y siempre lo he recalcado en todos los proyectos. Para eso es el Consejo Municipal, para debatir los diferentes puntos de vista. Doctora, no se le vaya a olvidar el datico de enviarnos, porque eso también se ha vuelto costumbre, de que uno pide aquí, pide la información, aquí ustedes se comprometen y dicen, sí, vamos a enviar la información ya mañana, y mucha información se queda en palabras. Entonces, sí, por favor, lo del retroactivo, tener esos daticos que los diferentes concejales han pedido, que nos llegue la información. Muchísimas gracias, señor ponente, por el uso de la palabra. Gracias a usted, honorable concejal. La concejal Diana Rincón tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, señor ponente. Muy buenos días para todos, buenos días para la mesa directiva, buenos días para el honorable Consejo Municipal, la comunidad que está aquí presente y la comunidad que nos ve vía virtualmente. Mi doctor Luis Ovelio, mi doctora Angie, muchas gracias por estar aquí. Hay una inquietud de la comunidad y pues quisiera que, pues yo lo tengo claro, pero sí quisiera de pronto que ellos lo escuchen por parte de ustedes, y es que me están preguntando que las personas que ya liquidaron, si ellos van a tener el beneficio de ese retroactivo también. Era eso, señor ponente, muchas gracias. Gracias, concejal Diana Rincón. Para hablar acerca de este proyecto, pues antes de entrar a la proposición de votarlo, el señor Daniel Correa estaba inscrito y quiere hacer alguna intervención muy pequeña, me dice él. Entonces, por favor, me le prestan el micrófono al señor Daniel Correa. Tiene el uso de la palabra. Sonido. Sí, muy buenos días, honorables concejales. Hoy me alegro, como siempre, estar acá escuchando estos debates importantes. Y ojalá, yo invito al pueblo de Villanueva que asistan a estas sesiones para que se sepa qué es lo que se está haciendo con el recaudo y con el presupuesto y cómo es que se direcciona esta administración. He estado muy atento, como se dice el cuento, que nosotros desde la barrera miramos y escuchamos, y como ciudadanos entendemos nuestras inquietudes sobre el recaudo y el presupuesto, y ya los técnicos son ustedes. Yo como ciudadano tengo una inquietud. Escuché del tema de actualizar la planta, que los despidos, que los funcionarios que han despedido, el alcalde pues ha implementado en ese presupuesto, o sea, que se estudie, que no es que tenemos harta plata, vamos a despedir a 5 y vamos a implementar a 10. O sea, yo digo ese tema, ¿sí? Muy riguroso ese tema del presupuesto para los trabajadores. Aquí todos somos trabajadores. Y lo que decía, oiga, una inquietud, decía el honorable concejal, dentro de esa tabla salarial que tenemos, porque todo ciudadano tiene derecho a una tabla salarial y que se dispone aquí y se delega, el municipio de ese presupuesto los puede designorar de varios
tablas salariales, como dice el Código Penal del Trabajo, el derecho al transporte, el derecho del subsidio de transporte. O sea, es una inquietud porque, pues que porque trabaja en la alcaldía no tiene derecho a un subsidio de transporte, no tiene derecho porque es contratista, ¿sí? Eso es una pequeña inquietud en esa área. De todas formas, listo. No, muchas gracias, honorables concejales, hasta ahí. Gracias a usted, señor Daniel Correa. Honorable presidente, quiero hacer una proposición. Quiero que su merced haga la proposición de si quedó lo suficientemente ilustrado este proyecto para que los concejales así lo aprueben. Entonces le pido el favor de que haga esa propuesta. Ok, doctora, por favor, entonces falta la respuesta al señor Daniel. Bueno, voy a darle respuesta a la concejal Diana. Es que, en efecto, lo que les digo con respecto al retroactivo es que el sistema lo realiza, ¿sí? Pero es cuando ya está aprobado, ¿sí? Cuando él ya está aprobado, porque lo que yo haría sería algo manual y no sería un dato exacto, ¿sí? A ese es el punto al que yo voy. Yo creo que no, es como la segunda o la tercera vez que yo vengo, yo jamás me he comprometido con algo y no les he cumplido lo que les he cumplido, y de hecho he tratado de ser muy honesta. Yo me caracterizo por eso. Sí, puede que no queden contentos, yo eso lo entiendo, pero yo les digo la verdad, si yo no les puedo dar la razón y no les puedo dar un dato exacto, yo acá les digo que no. Yo entiendo que hay sentimientos de situaciones anteriores que han pasado, pero pues en este momento nos atañe el tema del incremento salarial, ¿sí? Con lo que me comprometa les doy mi palabra de que les voy a traer. Por eso les he manifestado en reiteradas ocasiones que con respecto al retroactivo, pues lo que puedo hacer es que les puedo, bueno, no sé si a bien habría que estudiar si la norma me lo permite y el señor alcalde también, pues sería como una copia de lo que se cancele el retroactivo, de la nómina del retroactivo. O sea, eso sería lo que yo podría hacer para que ustedes tengan un dato exacto, ¿sí? Con respecto a eso. Con respecto a la petición que hacía la concejal Diana, sí señora, claro, el retroactivo se cancela en tres eventos: a los funcionarios que se encuentran activos con la entidad, a las personas que estuvieron vinculadas con la entidad desde la entrada en vigencia del proyecto de acuerdo. Él dice retroactivo a partir del 1 de enero del 2025. Entonces, todas las personas que estuvieron vinculadas desde el 2025, desde el 1 de enero del 2025, pues tienen derecho a ese retroactivo. Y con respecto a las personas que liquidaron su pensión en el transcurso de este periodo, ¿sí? Con respecto a lo que manifestaba el señor Daniel, pues lo primero era pues el tema de la reestructuración. Eso ya fue objeto de debate acá, eso ya lo contemplaron. Uno asume que fue un estudio demasiado responsable, ajustado a la Constitución y a la norma, y de igual manera pues se tuvo que haber tenido ese presupuesto para poder que ustedes aprobaran esa reestructuración y se adoptara la nueva planta de personal. Con respecto al tema del subsidio de transporte, pues la norma en ese sentido es muy clara, ¿sí? Y nosotros como entidad no nos podemos negar, siempre y cuando lo primero es que el personal cumpla con el requisito, ¿sí? Con los requisitos que establece la norma. Es un perímetro, son unas condiciones, hay que demostrar ciertas situaciones, ¿sí? Que debe cumplir el trabajador para que se le pueda garantizar ese subsidio de transporte. Entonces, quien se considere posible beneficiario de ese subsidio de transporte, pues de acuerdo al procedimiento que establece la norma, hace las solicitudes desde la Dirección de Gestión de Talento Humano, en compañía de la Secretaría General y de la Oficina Asesora Jurídica, pues se le hará la respuesta ajustada a la norma. Es que yo como entidad no me puedo negar. Si la norma me lo
me lo ordena y la persona cumple, pues yo no puedo decir que no. Entonces es más cuestión de que se estudie, cada empleado estudie sus condiciones y si cumplen, pues se hará el estudio y se harán los ajustes, pero quería contarle al concejal Felipe que el rubro existe, ¿sí? Porque ya se le cancelaba a un compañero que era el técnico operativo que nos acompañaba en la oficina de archivo. El compañero vivía en Monterrey y él se desplazaba todos los días de Monterrey a Villanueva y a él se le cancelaba su subsidio de transporte. Entonces, el rubro existe y se cancela siempre y cuando pues la persona cumpla y lo solicite a la entidad, que es tal cual como lo ha establecido la norma. Gracias, doctora Angie. Se entiende que las personas también que fueron despedidas hasta este momento, pues también tienen el retroactivo, ¿no? Las personas que no están en la planta, pero estuvieron en la planta este año, pues el retroactivo lo tendrán. Presidente, hago la proposición otra vez para ir dándole cierre al debate. Si a bien los concejales creen de que hubo la suficiente ilustración sobre este proyecto, entonces, por favor, presidente, para que me colabore. Gracias, honorable concejal y ponente. Honorable concejala, está la proposición del honorable concejal y ponente para dar cierre al debate, que se vote la suficiente ilustración y pues posteriormente hacer la lectura del mismo para pues someterlo a votación. Los honorables que estén de acuerdo, aprobar la proposición del honorable concejal y ponente, por favor votar. Aprobado con 13 votos. De esta manera entonces se cierra el debate. Dale las gracias, honorable concejal y ponente de este proyecto, que han estado pendientes del desarrollo, y a todos los concejales, a todas las intervenciones que se han hecho al respecto. Entonces elevamos la propuesta, honorables concejales, para que el proyecto sea leído en su totalidad y posteriormente someterlo a votación. Los honorables concejales que estén de acuerdo, autorizar la lectura, por favor votar. Aprobado con 13 votos. Muchísimas gracias, honorables concejales. Señora secretaria, por favor, nos ayuda con la lectura del proyecto. Proyecto de acuerdo 013 del 5 de agosto del 2025, por el cual se fijan las escalas de remuneración correspondientes a las distintas escalas distintas categorías de empleos y se fija el salario mensual del alcalde del municipio de Villanueva Casanare. El Honorable Consejo Municipal de Villanueva Casanare, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas en el numeral 6 del artículo 313 de la Constitución Política de Colombia, la Ley 136 de 1994, modificada por la Ley 1551 del 2012 y Decreto Nacional 0293 del 5 de marzo del 2024, y considerando que el numeral 6 del artículo 313 de la Constitución Política faculta al Consejo Municipal para determinar la estructura de la administración municipal y las distintas categorías de empleos dentro del máximo que determine el Gobierno Nacional. Que el artículo 12 de la Ley Cuarta de 1992 establece el Gobierno Nacional señalará el límite máximo salarial de los servidores públicos de las entidades territoriales con base en las normas, criterios y objetivos contenidos en la presente ley, guardando equivalencias en cargos similares en el orden nacional. Que la Corte Constitucional en sentencia C-510-1999 ha manifestado que la competencia en cuanto a las atribuciones que en materia salarial tienen las instancias territoriales concurrentes, el Congreso de la República, el Ejecutivo Nacional, las corporaciones administrativas territoriales, los gobernadores y alcaldes. 4.3. En estos términos para la Corte es claro que existe competencias concurrentes para determinar el régimen salarial de los empleados territoriales. Así, primero, el Congreso de la República ha facultado única y exclusivamente para señalar los primeros y parámetros generales que ha de tener en cuenta el Gobierno Nacional en la determinación de este régimen. Segundo, el Gobierno Nacional, a quien corresponde señalar los límites máximos en los salarios de estos servidores, teniendo en cuenta los principios establecidos por el legislador. Tercero, las asambleas departamentales y consejos municipales
a quienes le corresponde determinar las escalas de remuneración de los cargos de su dependencia según la categoría del empleo que se trate. Cuarto, los gobernadores y alcaldes que deben fijar los emolumentos de los empleos de sus dependencias teniendo en cuenta las estipulaciones que para efecto dicte las asambleas departamentales y consejos municipales en las ordenanzas y acuerdos correspondientes, emolumentos que en ningún caso pueden desconocer los límites máximos determinados por el gobierno nacional. Que el gobierno nacional expidió el decreto 620 del 3 de junio del 2025 por el cual se fijan los límites máximos salariales de los gobernadores, alcaldes y empleados públicos de las entidades territoriales y se dictan disposiciones en materia prestacional. Que el decreto relacionado en el considerando anterior en su artículo 3, denominado límites máximos salariales mensuales para alcaldes, establece a partir del 1 de enero del 2025 y atendiendo la categorización establecida en la Ley 617 de 2000, modificada por la Ley 1551 del 2012, el límite máximo salarial mensual que deberán tener en cuenta los consejos municipales y distritales para establecer el salario mensual del respectivo alcalde será: categoría especial, límite máximo salarial mensual, 25.504.632. Primera, 21.610.381. Segunda, 15.620.461. Tercera, 12.530.100 pesos. Cuarta, 10.481.953 pesos. Quinta, 8.442.011 pesos. Sexta, 6.378.254 pesos. Tabla número 1, límite máximo salarial, fuente Decreto Nacional 0630 del 3 de junio del 2025. Que mediante Decreto Municipal número 121 el 29 de agosto del 2024, por medio del cual se determina la categoría del municipio de Villanueva Casanare para la vigencia fiscal 2025 y que de conformidad con lo establecido en su artículo primero lo clasifica en categoría quinta. Que el incremento porcentual de IPC total del 2024 certificado por el DANE fue de 5.2% más el 1.8% por negociación y en consecuencia los salarios y prestaciones establecidos en el Decreto Nacional 620 del 3 de junio del 2025 se ajustará el 7% para el 2025 retroactivo a partir del 1 de enero del presente año. Que mediante acuerdo municipal número 006 del 20 de mayo del 2024, el Honorable Consejo Municipal fija las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleo y se fija el salario mensual del alcalde del municipio de Villanueva Casanare. Que mediante el acuerdo municipal número 017 del 20 de diciembre del 2024, por el cual se ajusta la estructura orgánica de la alcaldía de Villanueva Casanare, de igual manera el acuerdo en su artículo 4 señala implementación de la nueva estructura. Dicha implementación implicará la adopción de la nueva planta global de la administración, la elaboración de los respectivos manuales de funciones y demás medidas necesarias para garantizar lo aprobado en el acuerdo. Que a través del decreto número 064 del 26 de junio del 2025 se adoptó la estructura orgánica del nivel central de la administración de la alcaldía de Villanueva. Que mediante decreto número 065 del 2025 se adopta la planta de personal y se dictan otras disposiciones. Que en el mencionado estudio de rediseño estableció el análisis financiero con la escala salarial de la planta de personal de conformidad con el decreto número 0293 del 005 de marzo del 2024 y acuerdo municipal 006 del 20 de mayo del 2024, el cual no contraria las proyecciones del marco fiscal de mediano plazo, garantizando la sostenibilidad fiscal y financiera del municipio de Villanueva Casanare. Que en virtud de las facultades pro tempore otorgadas por el Consejo Municipal al alcalde a través del Acuerdo Municipal 017 del 2024, se estableció la escala salarial de la nueva planta del personal a través del decreto número 069 del 27 de junio del 2025, que la planta de empleo, la estructura de la administración y la escala salarial cumplen con las disposiciones consagradas en el decreto 785 del 2005 respecto a la nomenclatura, clasificación y requisitos mínimos. Que con base en el artículo 8 del Decreto Nacional 620 del 3 de junio del 2025, ningún empleado público de la planta global de Villanueva Casanare podrá percibir una asignación básica mensual que supere el límite máximo salarial mensual para empleados públicos de entidades territoriales establecidos en el artículo 7 del Decreto Nacional 620 del 3 de junio del 2025.
que frente a la fijación de la escala salarial de los empleados municipales, la Corte Constitucional en sentencia C-402 del 3 de julio del 2013 ha señalado que la determinación del régimen salarial de los servidores públicos del orden territorial corresponde a una fórmula de armonización entre el principio de Estado unitario y el grado de autonomía que la Constitución reconoce a las entidades locales. A partir de ese marco, el Congreso y el Gobierno fijan los criterios y objetivos generales a los que se sujetan las entidades territoriales para el ejercicio de sus competencias. Se insiste de raigambre constitucional para la fijación de las escalas salariales y los emolumentos de los cargos adscritos a ella. De esta manera, cada entidad territorial está investida de la facultad de determinar los aspectos concretos de su régimen salarial que respondan a las particularidades del ejercicio de la función pública en cada departamento, municipio o distrito, así como las variables presupuestales, la estructura institucional de la entidad territorial. Debe destacar que la facultad de fijar el régimen de salarios de los servidores públicos corresponde al Congreso y al Presidente de la República en la forma ya enunciada. A partir de esa fijación procede la intervención de los consejos municipales y las asambleas departamentales por mandato de los artículos 316-3 y 300-7 superiores respectivamente y en forma complementaria SIC con el fin de adoptar en esas secciones del territorio la política de salarios efectivamente con base en el máximo salarial previamente delimitado por el Gobierno Nacional. Los alcaldes y los gobernadores señalan a las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleos en los que se ha denominado un proceso de definición armónica entre las distintas autoridades que intervienen en el mismo. Que la Secretaría de Hacienda Municipal certificó que se cuenta con los recursos para asumir la carga del incremento de la escala salarial de las diferentes categorías de empleos de los servidores públicos que integran la Administración Municipal de Villanueva Casanare y así garantizar la apropiación suficiente para cubrir el pago de las sumas derivadas de la aplicación del presente acuerdo, que en mérito de lo anteriormente expuesto, acuerda, artículo primero, campo de aplicación y vigencia. El presente acuerdo fija la escala de remuneración básica mensual para las distintas categorías de empleos de la Administración Central de la Alcaldía de Villanueva Casanare para la vigencia fiscal 2025. Artículo segundo. La remuneración básica mensual para las distintas categorías de empleos de la Administración Central de la Alcaldía de Villanueva Casanare para la vigencia fiscal 2025 y estando dentro de los parámetros del Decreto Nacional 620 el 3 de junio del 2025 tendrá un incremento del 7% retroactivo a partir del 1 de enero del 2025. Parágrafo. De conformidad con el artículo 8 del Decreto Nacional 620 del 3 de junio del 2025, ningún empleado público de las entidades territoriales podrá percibir una asignación básica mensual superior a los límites máximos establecidos en el artículo 7 del presente decreto. Artículo tercero. Escalas de remuneración empleados públicos nivel central. A partir del 1 de enero del 2025, las escalas de remuneración de los empleos que sean desempeñados por los funcionarios y empleados públicos de la Alcaldía Municipal de Villanueva Casanare, de que trata el artículo primero del presente acuerdo, serán las siguientes. Nivel directivo, denominación del empleo alcalde, grado salarial 20, salario 2025, 8.442.011 pesos. Nivel directivo, denominación del empleo secretario, despacho, grado salarial 18, salario 7.064.674 pesos. Nivel directivo, denominación directores, grado salarial 17, 6.901.500 pesos. Nivel asesor, denominación asesores, grado salarial 18, salario 7.064.674 pesos. Nivel profesional, denominación del empleo, profesional universitario, comisaría de familia, almacenista, grado salarial 16, salario 6.743.572 pesos. Nivel profesional, denominación profesional universitario, grado salarial 15, salario 5.989.620 pesos. Nivel técnico, denominación del empleo, inspector policía e inspector de tránsito, grado salarial 14, salario 4.476.167 pesos. Nivel técnico, denominación de empleo técnico administrativo, grado salarial 13, salario 4.476.167 pesos.
Nivel técnico, denominación del empleo técnico operario, grado salarial 12, 4.139.246 pesos. Nivel técnico, denominación técnico operario, grado salarial 11, 3.593.769 pesos. Nivel asistencial, denominación secretario ejecutivo, grado salarial 9, salario 3.398.644 pesos. Nivel asistencial, denominación del empleo operador calificado, grado salarial 18, salario 3.210.000 pesos. Nivel asistencial, denominación secretario, grado salarial 8, salario 3.003.343 pesos. Nivel asistencial, denominación auxiliar administrativo, grado salarial 8, 3.003.343 pesos. Nivel asistencial, denominación agente de tránsito, grado salarial 8, salario 3.003.343 pesos. Nivel asistencial, denominación conductor, grado salarial 6, salario 2.810.386 pesos. Nivel asistencial, denominación del empleo auxiliar de servicios generales, grado salarial 5, salario 2.694.588 pesos. Artículo 4. El presente acuerdo rige a partir de su expedición y surte efectos fiscales a partir del 1 de enero del 2025. Sanciónese, publíquese y cúmplase dado en el Salón del Honorable Consejo Municipal de Villanueva a los 23 días del mes de agosto del 2025. Elkin Farid Álvarez Bejarano, presidente. Diana Carolina García Tolosa, secretaria general encargada de resolución número 047 del 24 de julio del 2025. Muchas gracias, señora secretaria. Honorables concejales, ha sido leído el proyecto. Entonces, tanto sí. Vamos a someterlo a votación, si así están de acuerdo. Honorables concejales. Perdón, una réplica. Mi precio es que quiero solicitar que se haga la votación nominal. Aceptada, sí, dale. ¿Sí es válida? Sí, hay que someter la votación. Gracias, señor presidente. No, pues yo quería también tener en cuenta de que, como la doctora Angie nos decía sobre unos temitas que nos quedaron pendientes, que hasta que se apruebe el proyecto, pues ellos pueden hacer su reajuste y todo lo que tiene que ver con la parte financiera. Entonces, sí hago la solicitud y desde ya, doctora, que para las siguientes sesiones, que es en el mes de noviembre, sí solicito que se haga su merced que venga y nos dé un informe detallado de todos estos pagos y documentos que en este momento nos queda pendiente al momento de que sea el proyecto aprobado, porque igualmente tenemos que nosotros hacer un seguimiento y sí nos quedan cositas ahí en remojo. Lo otro es, como lo hablaba el señor ponente, que es, nos decía, sí es un tema de ley que sí o sí, y lo recalcaba anteriormente, se tiene que realizar y lo vamos a hacer cada año, el incremento, y se tiene que llevar a cabo y para los ajustes de nuestra planta administrativa, porque desde ahí es que surge también el éxito de la administración municipal, de todos estos funcionarios que cumplen con sus responsabilidades tal como lo acreditan al momento de firmar sus respectivos contratos. Entonces, esa es como mi intervención y mi petición desde ya, honorable presidente, que en noviembre ellos nos den y nos rinden un informe detallado de todos estos datos que todavía están inconclusos, de los respectivos pagos, porque si algo decía la doctora era que era muy extenso, pero
nosotros dentro de las funciones sí estamos de que si es necesario y lo solicitamos, ya sea forma digital o aquí dentro del recinto, pues ustedes nos tienen que brindar esta información de cada pago y los datos financieros respectivos que afecten este proyecto. Entonces, esta es como mi intervención. Señor presidente, muchísimas gracias por el uso de la palabra. Gracias, honorable concejal Milexi. Ya ahorita damos respuesta, vamos a hacer la votación o la propuesta del honorable concejal Arbey, que se vote el proyecto de manera nominal o como lo hacemos de manera general. Entonces, los que estén de acuerdo en la propuesta del honorable concejal Arbey, por favor, votar. Sí, bueno. Aprobado con 6 votos. Perdón. Denegado con 6 votos. Iba a concluir creo que iba. Concejal Diana, un favor, es que cuando hablamos de documentos, hablamos de muchos documentos, entonces me parecía que lo que nos quedaba pendiente era cuánto iba a ser el pago del retroactivo desde el 1 de enero al 30 de julio, entonces sí me gustaría dejar como claridad de qué documentos nos quedan pendientes por parte de la administración a llegarle al consejo. Y por favor, y un favor, si es para noviembre, que por favor cuando se vaya a programar la sesión de noviembre para con la Dirección de Gestión de Talento Humano, pues que nos hagan la solicitud por escrito y ahí nos desglosen qué documentos quedan pendientes para. Pero sin embargo sí me gustaría que quedara claro cuáles son, para con eso yo voy organizando, porque pues hay bastante trabajo en la oficina. Gracias. Bueno, honorables concejales, los honorables concejales que estén de acuerdo, aprobar para que este proyecto se convierta en acuerdo 011 del 23 de agosto del año presente 2025, por favor votar. Aprobado con 13 votos. Muchísimas gracias, honorables concejales, a todos por su participación, en especial al honorable concejal y ponente, quien estuvo muy pendiente de socializar en su comisión, posteriormente en plenaria, a la administración municipal en cabeza del doctor Lugo, quien estuvo también todo el tiempo acompañándonos, a la doctora Angie, directora de Talento Humano, igualmente a la comunidad que nos apoyó en el acompañamiento. Muchísimas gracias. Entonces, pues ya queda aprobado. Posteriormente, pues se harán los trámites para que se lo entreguen a la administración y continúe el trámite. Estaremos muy pendientes de todas las inquietudes que se hicieron por parte de los honorables concejales y pues el seguimiento al cumplimiento de este importante proyecto. Continuamos, por favor, señora secretaria, con el orden del día. Tercero, proposiciones y varios. Continuamos, por favor, con el orden del día. Cuarto, citación a próxima sesión. Honorables concejales, próxima sesión mañana 24 de agosto, 8 de la mañana. Entonces, muchísimas gracias a todos por su participación, asistencia. Nos vemos mañana, si así Dios lo permite, siendo las 10:25 de la mañana. Damos por terminada esta sesión del día de hoy. Nos vemos mañana. Que tengan un excelente día.